Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes, pero a la vez más liosas que manejamos en el día a día, el respeto. Pero ojo, no vamos a hablar de él como si fuera algo abstracto, ¿no? Sino como una herramienta práctica, algo que de verdad podemos aprender a usar. Venga, vamos al lío. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que, bueno, va directa al corazón del asunto. A ver, ¿el respeto es algo que se gana o es algo que se nos debe? ¿Es un derecho de nacimiento o un premio por buen comportamiento? La respuesta, y esto es lo interesante, es que es las dos cosas. Y justo ahí, en entender esa dualidad, está toda la clave del asunto. Vale, vamos por partes. Lo primero de todo es derribar un mito que tenemos muy metido en la cabeza. Nuestra primera parada, por tanto, es redefinir qué narices significa respetar de verdad. Porque, seamos sinceros, es súper fácil confundirlo con la obediencia o, peor todavía, con el miedo. Y aquí es donde llega el cambio de chip total. Porque si nos ponemos en plan psicológico, respetar no tiene nada que ver con someterse. Nada. Respetar es reconocer. Es sencillamente mirar a otra persona y validar que existe, que es autónoma, que tiene todo el derecho del mundo a pensar y sentir como lo hace. Y ojo, esto es súper importante. No significa que tengamos que estar de acuerdo, para nada. Significa que reconocemos su derecho a ser como es. Bueno, pues si eso parecía interesante, ahora la cosa se complica. Para bien, resulta que la psicología social nos dice que no hay un único tipo de respeto. Hay dos, y creedme, entender esta diferencia es como tener un mapa del tesoro para nuestras relaciones. A ver, echemos un vistazo. Por un lado, a la izquierda está el respeto por reconocimiento. Este es, digamos, el respeto base, el que se le debe a cualquier ser humano solo por existir. Es incondicional, como los derechos humanos. Pero luego, a la derecha, tenemos el respeto por valoración. Y este es otro cantar. Este no viene de serie, este hay que ganárselo. Se gana con lo que hacemos, con nuestra integridad, con nuestra competencia. La diferencia es brutal. Uno es un derecho, el otro es un logro. Muy bien, entonces, la pregunta del millón es, si lo que queremos es ganarnos ese respeto, el de valoración, ¿por dónde empezamos? Pues aquí viene la gran sorpresa del día. El viaje no empieza mirando hacia afuera, a los demás, no. Empieza mirando hacia adentro. Es que esta frase da en todo el clavo. Porque la psicología, en esto, es cristalina. Le estamos enseñando al mundo constantemente cómo tratarnos. Ir por ahí pidiendo respeto a los demás cuando no lo tenemos por nosotros mismos es que es como querer levantar un rascacielos sin poner ni un solo cimiento. Es imposible. Tarde o temprano se cae todo. De acuerdo, pues si hay que construir cimientos, vamos a ver cómo se hace. Todo el edificio del respeto se apoya en tres pilares fundamentales. Tres vigas maestras. La coherencia, los límites y, por supuesto, el autorrespeto. El primer pilar, la coherencia. Pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasa cuando las palabras de alguien van por un lado y sus acciones por el otro? Pues que se crea una especie de cortocircuito, una fractura. Y la gente, claro, lo nota. Esa incoherencia destroza la confianza y con ella el respeto. En cambio, ser una persona íntegra, de una sola pieza, donde lo que se dice y lo que se hace es lo mismo, ¡guau! Eso tiene una fuerza increíble, casi magnética. Vamos con el segundo pilar, los límites. Tenemos metida en la cabeza esa idea, totalmente equivocada, de que para gustar hay que decir que sí a todo. Pues es justo lo contrario. Saber decir no, de forma educada pero firme, manda un mensaje potentísimo. Y el mensaje es, valoro mi tiempo, mi energía, mi espacio. Y lo más curioso, lo paradójico de todo esto es que cuando una persona empieza a valorar lo suyo, los demás también empiezan a hacerlo. Tener las fronteras claras genera respeto, no rechazo. Y con esto llegamos al pilar maestro, el que lo aguanta todo, el autorrespeto. Es la regla de oro, no hay más. Es que la forma en que nos tratamos a nosotros mismos es, literalmente, el manual de instrucciones que le damos al resto del mundo sobre cómo deben tratarnos. El nivel de exigencia que ponemos fuera no puede ser más alto que el que nos aplicamos dentro. Cada cual marca su propio listón. Vale, perfecto. Ya tenemos los cimientos internos. La estructura es sólida por dentro. Ahora la gran pregunta es, ¿y esto cómo se traduce fuera? ¿Cómo se ve en el día a día? Vamos a pasar de la teoría a la práctica, a ver las acciones concretas que proyectan esa fuerza interior y que, de hecho, construyen el respeto de los demás. Pues todo se puede resumir en tres estrategias clave para el exterior, que en el fondo no son más que el reflejo de esa base interna. Escuchar activamente, gestionar nuestra propia reactividad y, algo que cuesta un montón, saber admitir los errores. La primera estrategia, y no es ninguna exageración, es un auténtico superpoder social, la escucha activa. Pensemos un momento. La mayoría de las veces, cuando alguien habla, no estamos escuchando para entender, estamos
esperando nuestro turno para soltar lo nuestro. Pero cuando de verdad le ofreces a alguien atención plena, cuando consigues que se sienta escuchado no solo en las palabras, sino en la emoción que hay detrás, el vínculo de respeto que se forja ahí es increíblemente profundo. Es un regalo que se da y se recibe a la vez. Segunda estrategia, gestionar la reactividad. Hay un dicho que es muy cierto: quien grita pierde. Una persona que salta a la mínima, que explota, no proyecta fuerza, proyecta todo lo contrario, una falta de control total. En cambio, esa capacidad para mantener la calma en mitad de la tormenta, para responder en vez de simplemente reaccionar, eso sí es una demostración de poder real. Esa serenidad, cuando todo arde, inspira un respeto que es casi animal. Y llegamos a la tercera, que es la más paradójica, y quizá por eso la más potente: admitir un error. Vivimos en una cultura que nos dice que equivocarse es de débiles, pero la psicología nos demuestra que es justo al revés. Hace falta tener una seguridad interna a prueba de bombas para poder decir, oye, me he equivocado. Esa honestidad, esa vulnerabilidad, lejos de quitarte respeto, lo multiplica, construye una confianza que es casi indestructible. Y ahora, ya casi para terminar, nos queda pasar una última prueba, la prueba de fuego. Y es que es absolutamente crucial saber distinguir el respeto de verdad de su impostor más peligroso, el miedo. Por fuera pueden parecerse, pero por dentro son la noche y el día. Y saber ver la diferencia lo cambia todo. Esto lo deja muy, muy claro. El respeto se da, es una elección voluntaria, libre, y lo más importante, perdura en el tiempo, incluso cuando la figura de autoridad no está delante. El miedo, en cambio, se impone a la fuerza. Es una simple respuesta de supervivencia, y en cuanto la amenaza se va, ¡puf!, el falso respeto se esfuma con ella. Uno se gana, el otro se quita. No tienen absolutamente nada que ver. Vale, ¿y cómo se ve el respeto de verdad en el día a día? Pues un ejemplo clarísimo, el respeto emocional. Es la diferencia abismal entre decirle a alguien, bah, no es para tanto, y decirle, entiendo que esto te esté afectando de verdad. No se trata de darle la razón, se trata de validar su emoción, de tomarse en serio lo que siente. Otro ejemplo clave es el respeto por la autonomía. Y esto es, básicamente, dejar que los demás tomen sus propias decisiones, incluso si pensamos que se están equivocando. Significa soltar esa necesidad de controlar, de manipular o de presionar. En el fondo, es respetar el derecho de cada persona a ser el arquitecto de su propia vida. Y un último ejemplo que vemos mucho en el trabajo, el respeto profesional. Esto es la capacidad de separar a la persona de su trabajo. A lo mejor esa persona no nos cae genial, no nos iríamos de cañas con ella, pero somos capaces de reconocer su talento, su conocimiento, lo que vale en su campo. Es valorar la habilidad por encima de la simpatía. Y eso es madurez, eso es respeto. Si tuviésemos que resumir todo lo que hemos hablado en una sola idea, en una metáfora, creo que sería esta. El respeto es un eco. La energía que emitimos, la intención, el reconocimiento que lanzamos hacia el mundo, es lo que de una forma u otra acaba volviendo. Y claro, esta idea nos deja con una reflexión final, ¿no? Porque si el respeto es un eco, nosotros no podemos controlar cómo nos devuelven las paredes el sonido. Pero sí que somos los únicos responsables del sonido que emitimos nosotros. Así que la pregunta, al final, no es para los demás. La pregunta es para uno mismo. ¿Qué sonido estamos emitiendo? Gracias por haber estado ahí.